me gustaría que reflexionemos en cada detalle de esta entrada llamada peculiarmente triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y al menos en la Reina Valera el título que le ponen es la entrada triunfal, así le conocemos. Y es como un título extraño para lo que en realidad sucedió, ¿verdad? Pareciera que al decir la entrada triunfal, nuestro Señor Jesús ya tuvo éxito en todo lo que Él se había propuesto. A ese momento la ciudad estaba entregada a la voluntad de Dios. Todos estaban aceptando el mensaje del Evangelio y sabemos que en realidad no pasó nada similar a eso, ¿verdad? Por eso es un título medio especial que tiene ahí nuestras Biblias. Y vamos a ver cómo fue esta entrada. ¿Y qué lecciones espirituales podemos sacar de este paso que hizo nuestro Señor Jesús? Y les invito a abrir sus Biblias. Mateo 21, 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendía sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver si podemos sacar algunas lecciones espirituales de este relato, un relato pintoresco, pero que tiene su significado y su contenido para cada uno de nosotros. Y lo primero que quiero resaltar como por llamarlo de alguna manera, una lección espiritual o un principio espiritual, es que las formas son tan importantes como los contenidos en el ministerio, en nuestro servicio a Dios. En otras palabras, la forma en la que hacemos las cosas en nuestro servicio a Dios es tan importante como lo propio que estamos haciendo para Dios. El Señor Jesús tenía que ir a Jerusalén. Él debía ir a Jerusalén. Esa era la tarea del momento. ¿Habrá alguna enseñanza en la presencia o en la mención de estos 2 burritos que se mencionan ahí? Se mencionan en 3 de los evangelios, por lo menos. En los otros 2 habla de un solo burrito. Mateo menciona 2. La respuesta es que sí. Hay un contenido en esta inclusión de estos 2 animales. Y pensemos brevemente en esto. Primeramente, estos 2 burritos cumplieron una profecía acerca del Señor Jesús. Jesús estaba demostrando con claridad quién era Él mediante lo dicho por los profetas unos 400, 500 años antes de su llegada. Zacarías escribió en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que cumplía primeramente una profecía. Con eso sería suficiente para incluir a estos 2 animales en el relato. Además de eso, ¿qué incluye la presencia de estos 2 animales? Anunciaba también un mensaje de paz. A pesar de que nuestro Señor Jesús sabía lo que habría de suceder unos cuantos días después, Él llega a la ciudad que lo crucificaría, anunciando que venía con un mensaje de reconciliación. El llegar en un asno era lo opuesto a llegar con carros y caballos de guerra. También era sabido que David y sus hijos se movilizaban, dice, en mulas.
Y era muy opuesto a llegar triunfante a dominar una ciudad y llegar en un asno. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Estaba diciendo: yo vengo con un mensaje de reconciliación. Y una cosa más, implica la presencia de estos dos animales. Resaltó lo divino de este momento, lo especial de lo que estaba sucediendo. Hoy día seríamos muy pocos, o mejor dicho, serían muy pocos los que se lanzarían a una ciudad en busca de una asna atada que es propiedad de alguna persona X por ahí, y decirle: el Señor necesita tu animal, los dos animales voy a llevar, por favor, después Él te va a devolver. Probablemente no hagamos ninguno de nosotros algo similar hoy día. Tal vez haciendo un paralelo de hoy sería: vayan a, no sé, a alguna ciudad del interior, ahí al entrar van a encontrar un auto o una camioneta, traigan esa camioneta. No sé, ya creo que iríamos enmascarados o algo así para hacer algo por el estilo. Pero eso fue lo que sucedió. Y aunque sea el menor de los detalles en todo este relato, también vemos que cuando servimos a Dios, Él provee lo que es necesario para que se lleve a cabo su perfecta voluntad de una manera completa y perfecta. Así que las maneras en que hacemos las cosas para nuestro Dios es tan importante como las cosas que hacemos para nuestro Dios. En muchas ocasiones pensamos como iglesia que lo importante no son las formas. Lo importante no es la manera en que hacemos, sino lo que hagamos lo que Dios nos dio. Y eso es cierto, pero hasta cierto punto nomás. No es completamente cierto. ¿Por qué? Porque con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con las palabras que usamos, con nuestras acciones, incluso con nuestros modales, nosotros podemos mostrar a la gente que la obra que estamos haciendo es una obra de Dios. Y lo contrario también es cierto. Con nuestras palabras, con nuestros modales, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, podemos mostrarle a la gente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, con nuestros orgullos y a nuestra manera. Y hay una gran diferencia, una diferencia tremenda en esto. Jesús pudo haber entrado de cualquier manera a Jerusalén, pero al elegir entrar montado en estos dos animales, Él estaba diciéndole a la gente: yo soy el Mesías que vino con un mensaje de paz y estoy cumpliendo la voluntad perfecta de Dios. Hacerlo de otra manera, o que nosotros cumplamos con nuestros ministerios de una manera no agradable a Dios, es servir a Dios en la carne. Aunque sea un servicio a Dios, lo estamos haciendo en la carne, para nuestro orgullo y para nuestro beneficio. Es muy común salir a predicar con la Biblia en una mano y un arma en la otra. Es muy común, lastimosamente, ver que quienes enseñan la Biblia, quienes predican, quienes discipulan, son fuentes de agua dulce y amarga a la vez. Y qué triste es eso. Y la pregunta que podríamos responder ahora es: ¿podríamos comprobar tus intenciones a través de tus acciones, a través de tus palabras? ¿Son tus palabras, tus modales, la forma en que tratas a la gente, una confirmación de que lo que estás haciendo es un servicio a Dios? O como se dice, estás escribiendo, borrando con el codo lo que escribiste con la mano. La forma en que hacemos las cosas es tan importante como el propio ministerio que estamos cumpliendo. Así que vimos esto en primer lugar. ¿Qué más nos enseña este pasaje? El ministerio incluye momentos de gozo y sufrimiento, y esta es una realidad que no nos gusta enfrentar. Y cuán difícil es imaginar esta escena, pero de gozo exuberante, seguida de los relatos que vienen a continuación. Nuestro pasaje dice, a partir del versículo 7, que trajeron el asna y el borquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, se sentó encima de ellos. Y la mayor parte de la multitud tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino y se iban aclamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y la ciudad se conmovió, dice, y preguntaban: ¿quién es este? Y es Jesús, el profeta. Un momento de gozo exuberante, de alegría, gritos. Y al llegar a este punto del relato del ministerio de nuestro Señor Jesús, podríamos pensar que Jesús alcanzó el éxito total en su misión.
Ya había logrado que la gente acepte el reino de Dios, que acepte su mensaje, que se convierta, que se arrepienta. Pareciera que toda la ciudad estaba ya inmersa en la voluntad de Dios y que todos estaban dispuestos a recibir el mensaje de arrepentimiento. Pero ¿era así realmente? Como vimos en varios relatos de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesús, las multitudes no eran para Él ni una motivación, ni una señal de triunfo, ni éxito, pero de ninguna manera. Consideremos lo siguiente: Jesús conoce el corazón de sus seguidores. Jesús sabe lo que estamos ahora mismo, cada uno de nosotros, pensando, sintiendo, deseando, lamentando. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Jesús tuvo un tiempo en su ministerio en donde las multitudes lo seguían. Y se conoce como el periodo de la popularidad. Y Jesús hacía milagros de alimentación, de sanidad. Las multitudes literalmente lo perseguían, no solo le seguían, le perseguían, le acosaban prácticamente. Y esto era una señal que afirmaba la obra divina. Jesús mismo rechazó esa idea. Jesús mismo rechazó esto y nos muestra que Él examina nuestras más íntimas intenciones. En Juan 6, luego de la multiplicación, la alimentación de las multitudes, Jesús comienza a hablar a sus discípulos y les dice entonces, Juan 6, 24, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió diciendo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Y la conversación continúa. Y Jesús desnuda las intenciones de quienes lo rodeaban en esa ocasión. Y finalmente la conversación llega a un punto crítico en donde los que lo seguían, dicen en Juan 6 siempre, versículo 66. Entonces al oírlo, la gente que seguía a Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y podríamos pensar: pero qué aguafiestas este Jesús, este Señor Jesús. ¿Él acaso no vino a llamarnos a nosotros? ¿No vino a juntar gente para que escuchen el mensaje de Dios? ¿Por qué ahora les manda fuera a todos? ¿Por qué les envía? ¿Por qué complicar las cosas? Nosotros diríamos: bueno, cuanto más gente, mejor. Y a veces pensamos: bueno, por lo menos que escuchen. Y es cierto, pero cuando comenzamos a llamarnos nosotros mismos y las multitudes comienzan a llamarse discípulos de Jesús, cristianos, siervos de Dios, automáticamente nuestro Señor Jesús eleva el nivel de compromiso espiritual con Él. No se trata de ser pocos. No es que nosotros tengamos que apuntar a ser una élite, un pueblo pequeño y santo que no sé si vamos a admitirle a los demás. No, esos son los pecadores. Vamos a quedarnos nosotros que somos de corazón sincero. No es ese el objetivo de nuestro Señor Jesús. Cuando nos convertimos en seguidores de Él, nuestro Dios empieza a trabajar y a moldear hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esto viene con un precio que muchas veces no estamos dispuestos a aceptar. Consideremos ahora también que existen momentos en el ministerio en que sí, la alabanza y el gozo deben ser expresados. Dijimos recién, Jesús conoce nuestro corazón. Y hay momentos en el ministerio en que deberíamos explotar en gozo y alabanza como lo hizo esta gente. Podríamos sentirnos tentados también a pensar que el ministerio siempre debe ser sombrío, sobrio, solemne, cara seria, porque esa es la santidad. Y podríamos llegar a pensar que nunca tienen lugar en el servicio a Dios el gozo exuberante, la alabanza, los gritos de júbilo que tanto no nos caracterizan a los bautistas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús
no solo aprobó en esta ocasión la alabanza y el regocijo de toda esta gente que iba delante de ellos. En Lucas 19, el mismo relato, pero no, en el otro evangelio, leemos que ellos decían, las multitudes decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y ahí aparecieron algunos especiales personajes. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió diciéndoles: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Existen momentos en el servicio a Dios en el que la única reacción aceptable para nuestro Dios es la alabanza. Tomarnos el tiempo, una pausa y decir: vamos a dedicar este tiempo a decir qué bueno y grande es nuestro Dios. A veces yo veo que hay gente acá en nuestra propia iglesia, y seguramente en todas las iglesias las habrá, que solamente vienen para el tiempo del mensaje porque no, la palabra es lo central. Y bueno, la palabra es central, ¿cierto? Todo lo que hacemos se basa en la palabra. Pero en la propia vida de nuestro Señor Jesús vemos que la alabanza es parte importante de nuestra comunión con Él. Y Él lo declara así. Recordamos también a los 10 leprosos que fueron sanados. Jesús les dice: vayan a mostrarse al sacerdote. Y uno solito que fue sanado, volvió a agradecerle a Dios. Y el resto podría haber dicho: no, Jesús nos mandó ir al sacerdote, así que si volvemos ahora vamos a ser desobedientes, por ahí nos enfermamos otra vez, vamos nomás a hacer lo que Él nos dijo. Pero este hombre se arriesgó y volvió a donde estaba Jesús y se tomó el tiempo de darle gracias. Qué importante es esto en nuestra relación con Dios. Con demasiada frecuencia nuestra expresión de gozo y alabanza a Dios son demasiado frías. Con demasiada frecuencia repetimos las mismas palabras a Dios. Y cuando decimos vamos a orar, rápidamente pasamos de decirle gracias a enumerar pedido tras pedido, tras pedido, tras pedido. Y ahí te dejamos, Señor, nuestra lista de peticiones. ¿No podríamos dedicar un tiempo en cada ministerio que se reúne a servir, que se reúne a estudiar la Biblia? Dedicarle un tiempo a una profunda y gozosa alabanza al Señor. Es tan difícil. Parece que eso no aprovecha para nuestro Dios. Evidentemente aprovecha. Y no es necesario que tengamos siempre un equipo de músicos bien entrenados y afinados para hacer esto. Incluso puede ser en oración. Cada domingo a las 8:45 comenzamos acá la apertura de la escuela dominical. Y siempre pido lo mismo. Vamos a hacer una oración de alabanza al Señor. Y hay ocasiones en que es un desafío. Es un desafío no pedirle nada en oración al Señor cuando oramos. Es un desafío comenzar la oración y decir: Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, ya empezamos con los pedidos. Nos cuesta. Cuán importante es que podamos expresarle a Dios nuestra gratitud también. No hace falta una gran preparación. Lo único necesario es un corazón agradecido que ama a Dios y que realmente está agradecido. Por eso cuando se le dice vamos a agradecer a Dios, tiene en la punta de la lengua las cosas por las cuales quiere agradecer. ¿Qué más vemos en este pasaje acerca del ministerio de nuestro Señor? En este mismo pasaje encontramos que seguido de toda esta fiesta, de todo este momento de mucha alegría, de gritos, de júbilo, llega un momento de gran dolor. Y nuestro Señor Jesús nos enseña que nuestro dolor también debe ser expresado a nuestro Dios. En Lucas 19, 41 en adelante dice, sigue el mismo relato: cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Y recordamos que al decir estas palabras, nuestro Señor Jesús estaba literalmente, dice aquí, llorando por la ciudad. Llorando. Pasó de decir, dejen que canten, porque si ellos no cantan, las piedras van a cantar. La alabanza y el júbilo son parte del ministerio y el servicio a Dios. Y pasamos rápidamente a un momento de gran dolor y llanto. Y esto es también parte del ministerio a nuestro Dios. Esta es la realidad del servicio al Señor. Existen momentos de gran emoción, de mucha alegría, de gran gozo, de alabanza, pero siempre vienen junto a ellos momentos de gran dolor y tristeza. Y quiero preguntar, saber que siempre va a ser así, ¿es razón para que no sirvamos al Señor? Desear evitar el dolor o la tristeza en el ministerio debería ser una meta que nosotros tengamos que perseguir. No, las luchas siempre van a estar ahí. Saber que tendremos momentos de mucha tristeza como iglesia debería movernos fuera de la iglesia, a dejar la iglesia. Es en esos momentos cuando más deberíamos pegarnos a la iglesia, sentirnos parte de ella y al Señor, porque sabemos que esos momentos van a llegar. Servir a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, podría ser en algunas ocasiones como una montaña rusa de emociones en las que tenemos gozo y tristeza, y gozo y momentos de quietud, seguidos de tal vez tristeza, tristeza, tristeza. Podemos un día estar celebrando grandes victorias, al día siguiente estar lamentando grandes pérdidas, pérdida de seres queridos, pruebas, enfermedades, accidentes y muchas cosas más. ¿Estás dispuesto a servir al Señor en esa circunstancia, sabiendo que así va a ser? Esto es lo que vimos en la vida de nuestro Señor Jesús. Y deberíamos abrazar las cosas como son, porque así serán. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Y nosotros en su nombre podemos vencer también. Vimos hasta ahora entonces que la forma en que hacemos y cumplimos nuestro ministerio es tan importante como cumplir. No es solamente darle bibliazos a todo el mundo y tratar de corregirles y encaminarles. No es la forma. Al día siguiente, también vimos que los momentos de tristeza y gozo son parte del servicio a nuestro Dios. Muchas veces huimos de esos momentos o huimos del servicio porque es difícil. Es duro invertir tanto tiempo y sentirse traicionado, abandonado o derrotado. Pero es parte del ministerio también. ¿Qué más encontramos en este pasaje? Nuestro tercer y último punto es: el trabajo de los hijos de Dios conmueven el lugar donde habitan. Esto es lo que estaba sucediendo y haciendo nuestro Señor Jesús. En nuestro relato, Mateo 21, versículo 10, dice: cuando Él, Jesús, entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dice, la ciudad se conmovió. Y aunque esto pueda sonar tal vez sensacionalista, amarillista incluso podríamos decir, no lo es. Porque una iglesia viva debería afectar por lo menos su entorno. Por lo menos su entorno. En muchas ocasiones consideramos que la única manera de impactar nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro entorno, lo que sea, es con grandes eventos, con grandes campañas multitudinarias, invitados importantes, grandes presupuestos también y muchas cosas más. Pensamos esa es la única manera en que nosotros afectamos y la gente va a saber. Pero en la vida de nuestro Señor Jesús encontramos lo opuesto. Encontramos a un hombre sencillo y fue descrito él también como sin atractivo alguno, que predicaba un mensaje que a unos
los hacía huir y a otros los hacía alcanzar la salvación. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y cuando recordamos nuestra misión como iglesia, en Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando recordamos esta misión que nos dejó nuestro Señor, ser testigos, entendemos que una iglesia que conmueve su entorno no es precisamente la que depende de grandes recursos materiales, ni personalidades famosas, grandes elocuentes predicadores, sino que depende de un grupo de cristianos fieles que comparten su fe de una manera sencilla, directa y cara a cara, con aquellos que no conocen al Señor. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y tal vez debamos preguntarnos, ¿por qué complicarnos tanto? ¿Por qué es tan difícil? No, yo necesito tal folleto o tal sistema. Jesús le dijo a muchos a quienes había sanado: anda junto a tu familia, anda junto a tus amigos y contales lo que Dios hizo por vos. Y ellos fueron los que conmovieron el mundo, los que hicieron que el Evangelio muchísimos años después llegue hasta nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y quiero preguntar, ya terminando el mensaje en esta mañana, ¿estás poniendo excusas en el servicio a Dios? Cada uno de nosotros somos responsables de conmover nuestro entorno, de ser a veces los personajes incómodos en la fotografía, de ser los que están ahí tocando la llaga, de ser los que estamos hincando esa piedrita en el zapato. Esos somos los cristianos, aunque muchas veces no nos guste. Ese mensaje es el que trae salvación, y habrá valido la pena una vez que ese mensaje llegue. Así que terminando ya, la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén nos deja grandes desafíos espirituales, grandes lecciones espirituales. Y quiero preguntar, y me gustaría que no escuches esto como una pregunta retórica, sino que realmente la respondas en tu mente y corazón. ¿Cuál es tu mayor desafío hoy? El Señor te dijo: sos testigo, tenés que contar lo que hice por vos, y yo te di poder. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. ¿Cuál es el mayor desafío? ¿Qué te impide? ¿Qué te ataja? Estás trabajando, pero tal vez de una forma en que no honra a Dios en manera completa. Estás huyendo del ministerio porque se sufre, es agotador, es cansador, es poco valorado. La iglesia es ingrata, muchas veces se dice. ¿Estás huyendo por eso? ¿Sos un cristiano secreto? Voy a hacer silencio durante 10 a 15 segundos y me gustaría que te respondas esta pregunta. ¿Cuál es mi mayor desafío hoy para compartir mi fe, para ser un testigo? ¿Cuál es mi mayor desafío? Si en esta mañana el Señor te está hablando, percibís que Él te está diciendo claramente: este es tu problema, esto es lo que tenés que dejar, esto es lo que tenés que vencer. Si escuchás al Señor llamándote por tu nombre, diciéndote: yo te llamé para esto, y repentinamente sos consciente de cuál es la barrera que tenés que vencer, yo te invito a que hagas una oración de arrepentimiento y de compromiso con nuestro Dios. Si ese es tu deseo, yo te invito a que ores conmigo. Padre y Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana.
porque en cada detalle de tu palabra encuentro lecciones para mi vida. Y en el ministerio de nuestro Señor Jesús encontramos los desafíos que necesitamos para vivir de la forma en que te agrada. Y hoy entiendo que tengo barreras, obstáculos que yo mismo puse. Estuve siendo desobediente. No estuve haciendo caso. No quise sufrir. Quise evitar el dolor. Quise evitar usar mis recursos. Quise evitar exponerme. Tuve vergüenza de compartir la fe. Te pido perdón por todo esto, Señor. Te pido perdón. Y quiero comprometerme contigo a partir de esta semana a ser un testigo fiel. Aprovechar esta semana para compartir mi fe. Te doy gracias por tenerme paciencia y una vez más llamarme por mi nombre y mostrarme tu voluntad. Te pido tu ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Y te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga. El Cordero fue inmolado para nuestra salvación, para la satisfacción, para nuestra reconciliación. Así que hoy, hermanos, examinémonos si estamos en la fe y vivamos agradecidos por lo que tenemos, por gracia, a través de la cruz de Cristo.